Hay una diferencia profunda entre detenerse para recuperar el aliento y detenerse porque ya no crees en ti mismo. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque confunden el cansancio con el final del camino. Y cuando eso ocurre, no descansan, abandonan. Hoy no quiero hablarte de motivación superficial, quiero hablarte de resistencia inteligente, de esa capacidad de seguir avanzando sin destruirte en el proceso, porque el verdadero éxito no pertenece al que nunca se cansa, sino al que aprende a administrarse. El cansancio no es tu enemigo, es una señal. El problema es que muchas personas han aprendido a ignorarlo, a empujarlo hacia un rincón de la mente como si fuera un obstáculo molesto que hay que aplastar para demostrar valor. Pero el cansancio no aparece por casualidad. No es un error del cuerpo, no es una debilidad del alma. Es un lenguaje. Es la forma en la que tu vida te está diciendo, detente un momento y revisa lo que estás haciendo. El ser humano no fue diseñado para funcionar en modo constante de exigencia máxima. Sin embargo, vivimos en una cultura que celebra la sobrecarga como si fuera sinónimo de éxito. Dormir poco se convierte en orgullo, trabajar sin descanso se interpreta como compromiso y llegar al límite se confunde con grandeza. Pero en ese proceso, muchos terminan rompiéndose por dentro sin darse cuenta. Piensa en alguien que entrena en un gimnasio. Si levanta peso sin técnica, sin descanso, sin recuperación, no sé. Vuelve más fuerte, se lesiona, el cuerpo siempre avisa antes de romperse, dolor, fatiga, pérdida de control, pero si esa persona decide ignorar esas señales porque quiere resultados rápidos, el precio llega después. En la vida ocurre exactamente lo mismo. El cansancio no solo habla del cuerpo, también habla de la mente y de las emociones. Hay personas que no están cansadas por lo que hacen, sino por cómo lo viven. No es lo mismo trabajar con propósito que trabajar con presión constante. No es lo mismo esforzarse por una meta clara que sobrevivir dentro de una rutina que no tiene sentido. El tipo de cansancio cambia según el significado que le damos a lo que hacemos. En algunos países altamente desarrollados se ha documentado un fenómeno preocupante. Personas que colapsan por exceso de trabajo extremo. No porque no fueran capaces, sino porque nunca aprendieron a detenerse. Sus cuerpos siguieron funcionando incluso cuando sus límites ya habían sido cruzados. Esto nos deja una lección clara. Ignorar el cansancio no te hace admirable, te hace vulnerable, pero hay otro tipo de cansancio más silencioso, uno que no siempre se nota desde fuera. Es el cansancio emocional, ese que aparece cuando cargas problemas que no hablas, expectativas que no eliges o presiones que no te pertenecen. Es el cansancio de sonreír mientras por dentro estás saturado. Y ese tipo de agotamiento no se soluciona con dormir unas horas más, sino con aprender a escuchar lo que estás ignorando. El error más común es pensar que descansar es perder tiempo, pero el cansancio bien escuchado no te detiene, te orienta. Te muestra dónde estás exagerando, dónde estás forzando, dónde estás ignorando tus propios límites. Es como un sistema de alarma interno que no busca castigarte, sino protegerte. Sin embargo, muchas personas han perdido la capacidad de interpretarlo. Cuando sienten cansancio, se culpan. Cuando necesitan pausa, se presionan. Y en lugar de ajustar el camino, se obligan a seguir igual hasta que el cuerpo o la mente los detiene de forma más dura. Hay una gran diferencia entre cansancio saludable y desgaste destructivo. El primero aparece después del esfuerzo consentido. El segundo aparece cuando te estás alejando de ti mismo. Uno te deja crecimiento, el otro te deja vacío. Aprender a reconocer esto cambia la forma en la que vives. Porque cuando entiendes que el cansancio es una señal, dejas de pelear contra ti mismo y empiezas a escucharte. Y en esa escucha aparece algo muy poderoso, claridad. La claridad de saber cuándo continuar, cuándo ajustar y cuándo detenerte sin culpa.
El cansancio no es el final del camino, es un mensaje en medio del camino. Y quien aprende a leerlo no se rinde, se fortalece. Descansar no es perder tiempo, es invertir energía. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar en una sociedad que ha confundido el movimiento con el progreso. Muchas personas creen que cuanto más hacen, más avanzan, pero la realidad es que no siempre más corre, llega más lejos. A veces, el que sabe detenerse en el momento correcto es el que logra sostener el camino completo. El ser humano funciona como una batería. No importa cuánta capacidad tenga, si no se recarga, eventualmente se apaga. Sin embargo, hay quienes viven como si fueran máquinas infinitas. Trabajan sin pausa, duermen lo mínimo, se exigen sin medida y luego se sorprenden cuando su mente se vuelve lenta, cuando su cuerpo enferma o cuando su motivación desaparece. ¿Descansar no? ¿Es un premio que se gana al final del esfuerzo? ¿Es parte del mismo esfuerzo? Un agricultor no espera a que la tierra esté destruida para dejarla descansar. Sabe que la productividad depende del equilibrio. Si siembras sin parar en el mismo terreno, la tierra se agota. Lo mismo ocurre contigo. Si exiges sin pausa, te vacías. El descanso no es solo físico. Muchas personas creen que dormir unas horas soluciona todo, pero se despiertan igual de cansadas. Porque el verdadero agotamiento no siempre está en el cuerpo, está en la mente saturada de pensamientos, en las emociones que no se expresan, en las preocupaciones que no se sueltan. Puedes dormir 8 horas y seguir agotado si tu mente nunca dejó de trabajar. Hay una historia común en muchas oficinas del mundo. Personas que se sienten orgullosas de quedarse hasta tarde todos los días, de responder mensajes a cualquier hora, de nunca desconectarse. Pero con el tiempo, ese orgullo se transforma en desgaste. La productividad baja, creatividad desaparece y el entusiasmo se convierte en obligación. No porque sean incapaces, sino porque nunca se permitieron recuperar su energía. Descansar también es una forma de inteligencia. Es entender que no se trata solo de cuánto haces, sino de cuánto puedes sostener. Un atleta profesional no entrena sin descanso. Su rendimiento depende tanto del entrenamiento como de la recuperación. Si ignora el descanso, no se vuelve más fuerte, se lesiona, y en la vida ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo, existe una presión cultural silenciosa que hace que muchas personas se sientan culpables por parar, como si detenerse fuera sinónimo de fracaso. Pero esa culpa es peligrosa porque te empuja a ignorar tus límites. Y cuando los límites se ignoran demasiado tiempo, el cuerpo o la mente terminan imponiéndolos de forma más dura. Descansar no es huir de la responsabilidad, es asumirla de forma sostenible. Es reconocer que no puedes dar lo mejor de ti si estás constantemente en desgaste. Es aceptar que necesitas espacio para pensar, para respirar, para reorganizarte. Incluso la naturaleza enseña esto. El día no es continuo, tiene noche. Las estaciones no son iguales, tienen ciclos. Todo lo vivo funciona en ritmos de actividad y recuperación. Solo el ser humano moderno intenta vivir en un estado de producción permanente, como si romper ese ritmo fuera una virtud. Pero la verdad es otra. El descanso bien usado no te aleja de tus metas, te acerca a ellas con más claridad. Descansas, tu mente reorganiza ideas, tu cuerpo se repara, tus emociones se estabilizan. Regresas con más enfoque, no con menos. Hay personas que creen que parar es retroceder, pero en realidad muchas veces parar es lo que evita que te pierdas por completo. Es lo que te permite volver al camino con dirección en lugar de seguir avanzando sin sentido. Descansar no es rendirse, es prepararse para continuar sin romperse. Y quien entiende esto, deja de vivir desde el agotamiento y empieza a vivir. Desde la inteligencia, no todo lo que cansa merece ser continuado. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar porque va en contra de una idea muy arraigada que aguantar siempre es sinónimo de fortaleza.
A muchas personas se les ha enseñado que rendirse es fracasar, pero pocas veces se les enseña a distinguir entre perseverancia y terquedad ciega. Hay cansancios que nacen del crecimiento y hay cansancios que nacen del desgaste. No son lo mismo, aunque se sientan parecidos. El primero aparece cuando estás saliendo de tu zona cómoda, cuando estás aprendiendo algo nuevo, cuando estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Ese cansancio tiene sentido, tiene dirección, tiene propósito, es incómodo, pero te está llevando a un lugar mejor. Pero existe otro tipo de cansancio que no construye nada. Es el que aparece cuando estás atrapado en algo que ya no tiene crecimiento, cuando repites esfuerzos sin resultados, cuando insistes en caminos que solo te vacían. Ese cansancio no es evolución, es desgaste. Muchas personas se quedan años en situaciones que ya no les pertenecen, trabajos que no les motivan, relaciones que los apagan, hábitos que los destruyen lentamente. Y no se quedan porque no tengan opciones, sino porque tienen miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a perder lo que ya invirtieron, miedo a reconocer que quizás se equivocaron de camino. Pero hay una verdad que pocas veces se acepta. El tiempo invertido no justifica continuar en una dirección equivocada. Si una dirección no te está llevando a ningún cambio positivo, insistir no la convierte en correcta, solo prolonga el desgaste. Imagina a una persona que camina durante horas en una dirección equivocada. Cuanto más camina, más cansada está, pero no más cerca de su destino. En algún momento el problema no es la distancia recorrida, sino la dirección elegida. Y seguir avanzando sin corregir el rumbo no es valentía, es confusión. En la vida ocurre lo mismo. Hay personas que trabajan duro, se esfuerzan, se sacrifican, pero no revisan si lo que están haciendo realmente tiene sentido. Y entonces el cansancio se acumula, pero el progreso no porque no sean capaces, sino porque están insistiendo en un camino que no les corresponde. Aceptar esto requiere humildad, porque es más fácil seguir que detenerse y reconocer que algo no está funcionando. Es más cómodo insistir que cuestionar. Pero el crecimiento real no siempre está en la perseverancia, sino en la capacidad de ajustar la dirección. Hay historias de personas que cambiaron su vida no porque hicieron más, sino porque dejaron de hacer lo que no les estaba llevando a ningún lado. Cambiaron de profesión, de entorno, de hábitos, y en ese cambio no perdieron tiempo, recuperaron vida. El problema es que muchas veces confundimos sacrificio con sentido. Creemos que mientras más sufrimos, más valioso es lo que hacemos, pero el sufrimiento por sí solo no garantiza resultados. El esfuerzo solo tiene valor cuando está alineado con una dirección clara. No todo lo que exige esfuerzo merece ser sostenido. Algunas cosas solo están drenando tu energía sin construirte nada a cambio. Y reconocer eso no es debilidad, es madurez. Hay momentos en los que seguir no es la respuesta. Ajustarlo es, cambiarlo es, detenerse lo es. Porque avanzar en la dirección equivocada no es progreso, es desgaste con movimiento. Y cuando una persona aprende a distinguir esto, deja de ser esclava de la inercia. Empieza a tomar decisiones basadas en claridad, no en miedo, y ese es el punto donde el cansancio deja de ser carga y empieza a ser guía. El descanso verdadero no solo recupera el cuerpo, también restaura la mente, y esta es una de las verdades más ignoradas en el mundo moderno. Muchas personas creen que descansar es simplemente dejar de trabajar, dormir unas horas o tomarse un día libre. Pero el verdadero descanso va mucho más profundo. No se trata solo de apagar el cuerpo, sino de silenciar el ruido interno, que nunca se detiene. Hay personas que incluso cuando están acostadas no descansan, su cuerpo está quieto, pero su mente sigue corriendo. Repasan problemas, anticipan preocupaciones, reviven errores, imaginan escenarios que aún no existen y así, aunque físicamente han parado, mentalmente siguen atrapados en el mismo ritmo de presión.
El ser humano moderno ha aprendido a vivir con una mente sobrecargada. Notificaciones, responsabilidades, expectativas, comparaciones constantes. Todo compite por atención y en medio de ese ruido la mente pierde su capacidad de silencio. Pero sin silencio no hay claridad y sin claridad no hay dirección. El descanso real empieza cuando la mente deja de estar en estado de alerta permanente, cuando ya no está resolviendo problemas que no están ocurriendo, ni cargando conversaciones que ya terminaron, ni anticipando escenarios que tal vez nunca sucedan. Ese momento de pausa mental es más poderoso que muchas horas de sueño superficial. En la naturaleza, el agua que fluye constantemente no se estanca, pero si nunca se detiene, tampoco se limpia. Necesita momentos de calma para que las impurezas se asienten. La mente humana funciona igual. Si nunca se detiene, nunca se aclara. Muchas personas confunden distracción con descanso. Ven una pantalla, escuchan ruido, consumen contenido sin pausa y creen que están descansando. Pero en realidad solo están cambiando un tipo de estímulo por otro. La mente sigue activa, solo que en otra dirección. Y cuando el estímulo termina, el cansancio sigue ahí. El verdadero descanso mental no siempre es entretenimiento. A veces es silencio. A veces es caminar sin destino, respirar sin prisa, observar sin intención de resolver nada. Es permitir que la mente deje de estar en modo productividad constante. Hay un error común. Pensar que la mente debe estar siempre ocupada para ser útil. Pero una mente que nunca descansa pierde su capacidad de creatividad, de análisis profundo, de paciencia. Empieza a reaccionar en lugar de pensar y una vida vivida solo en reacción se vuelve caótica. En muchas culturas tradicionales el descanso no era visto como pérdida de tiempo, sino como parte del equilibrio humano. Momentos de pausa eran necesarios para que la mente reorganizara lo vivido. Hoy, en cambio, se ha normalizado vivir sin pausas reales, como si detenerse fuera un lujo innecesario. Pero el costo de no descansar mentalmente es alto. Se refleja en irritabilidad, falta de enfoque, decisiones impulsivas, agotamiento emocional. La persona sigue funcionando, pero internamente está saturada. Y esa saturación no desaparece con más esfuerzo, solo con espacio. Descansar la mente no es olvidar tus responsabilidades, es dejar de cargar todo al mismo tiempo. Es permitir que no todo se resuelva hoy. Es aceptar que no tienes que pensar en todo ahora mismo. Cuando la mente descansa, algo curioso ocurre. Las soluciones aparecen con más facilidad. Problemas que parecían complejos se aclaran. Ideas que no existían surgen sin esfuerzo, porque una mente en calma no está forzando respuestas, las está recibiendo. El descanso verdadero no te desconecta de la vida, te reconecta contigo mismo. Y en esa reconexión recuperas algo esencial: la capacidad de pensar con claridad, de sentir con equilibrio y de decidir con propósito. Descansar la mente no es detener la vida, es permitir que la vida vuelva a ordenarse dentro de ti. El que aprende a descansar, aprende a persistir. Y esta es una de las lecciones más importantes que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. Porque al inicio del camino, muchos creen que el éxito depende de la fuerza inicial, de la motivación del momento, de la energía con la que empiezas. Pero con el tiempo descubren algo más profundo. Lo que realmente determina el resultado no es cómo empiezas, sino cuánto tiempo puedes sostenerte sin romperte. La vida no premia los arranques intensos que se agotan rápido. Premia la constancia inteligente. Y la constancia, número. Es solo esfuerzo continuo, es equilibrio. Es saber cuándo avanzar, cuándo reducir el ritmo y cuándo detenerse para poder continuar después. Muchas personas abandonan no porque no tengan capacidad, sino porque se agotaron antes de tiempo. Se exigieron sin estrategia, se presionaron sin pausa, se compararon sin descanso. Y cuando su energía se acabó, interpretaron ese agotamiento como señal de fracaso, cuando en realidad era señal de mala administración. Imagina a una persona que quiere correr una maratón
Si sale a toda velocidad en los primeros kilómetros sintiendo que puede con todo, probablemente se agotará antes de llegar a la mitad. No importa cuánto talento tenga, si no sabe regular su energía, no termina la carrera. En cambio, otro corredor más consciente puede ir más lento al inicio, pero mantiene su ritmo hasta el final. Y al final, es él quien cruza la meta. En la vida ocurre exactamente lo mismo. No gana el que más se esfuerza en un momento, sino el que sabe sostener el esfuerzo en el tiempo. El descanso no es el enemigo de la persistencia, es su aliado más importante, porque sin descanso, la persistencia se convierte en desgaste. Y el desgaste no construye, destruye lentamente. Muchas personas confunden persistir con forzarse sin parar, pero forzarse sin pausa no es disciplina, es desgaste acumulado. Hay personas que empiezan proyectos con entusiasmo, pero a las semanas están agotadas. No porque el proyecto sea imposible, sino porque nunca incorporaron el descanso como parte del proceso. Creyeron que parar era perder tiempo, cuando en realidad era lo que les hubiera permitido continuar. La verdadera disciplina no es trabajar hasta romperte, sino saber cuidarte para poder seguir trabajando mañana. Es una disciplina que entiende el valor del equilibrio, no solo del esfuerzo. En la naturaleza, todo lo que vive tiene ciclos. El día tiene noche, el invierno sigue al verano, la actividad sigue al reposo. Nada en la vida sin pausa. Solo el ser humano moderno intenta romper ese equilibrio como si fuera posible ignorar las leyes naturales sin consecuencias. Pero las consecuencias siempre llegan. Llegan en forma de desmotivación, de pérdida de sentido. Y cuando llegan, muchas personas creen que han perdido la capacidad, cuando en realidad lo que han perdido es la energía. Descansar bien no te hace más débil, te hace más consistente. Porque una persona que sabe recuperarse puede volver una y otra. ¿Ves? Mientras que una persona que nunca se detiene termina agotándose en un solo intento. Persistir no significa no parar nunca, significa no abandonar. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Parar para recuperar energía es parte de seguir adelante. Abandonar es dejar de intentarlo. Pero descansar correctamente es lo que te permite no cruzar esa línea. Hay historias de personas que lograron grandes cambios en sus vidas, no porque trabajaron sin descanso, sino porque aprendieron a organizar su energía, ajustaron su ritmo, respetaron sus límites, escucharon su cuerpo y su mente. Y gracias a eso no se apagaron en el camino. El descanso no interrumpe la persistencia, la protege. Y cuando entiendes esto, dejas de ver el cansancio como enemigo y empiezas a verlo como una guía. Porque quien aprende a descansar no solo llega más lejos, también llega con la capacidad de seguir construyendo después de llegar. Al final, todo se reduce a una sola verdad que muchos descubren tarde. No sé. Trata de cuánto puedes soportar, sino de cuánto puedes sostener sin perderte a ti mismo en el camino. La vida no está premiando a los que se destruyen por avanzar, sino a los que aprenden a cuidarse lo suficiente como para no abandonar. Porque hay una diferencia profunda entre resistir y sobrevivir. Resistir es avanzar con conciencia, con equilibrio, con inteligencia. Sobrevivir es seguir por inercia, aunque por dentro ya estés vacío. ¿Has aprendido algo esencial hoy? El cansancio no es enemigo, es una señal. Descansar no es perder tiempo, es recuperar energía. No todo lo que cansa merece ser continuado. El descanso verdadero no solo recupera el cuerpo, también limpia la mente. Y quien aprende a descansar, aprende a persistir. Pero ahora viene la parte más importante. Saber esto no cambia nada si no lo aplicas. Porque el mundo está lleno de personas que saben lo correcto, pero viven lo contrario. Saben que necesitan parar, pero no paran. Saben que están agotadas, pero siguen. Saben que deben ajustar su ritmo, pero le temen al silencio que aparece cuando dejan de correr. Y aún así, la vida siempre encuentra la forma de obligarte a escuchar lo que ignoras. A veces lo hace con cansancio, a veces con frustración, a veces con pérdida de sentido. No porque quiera destruirte, sino porque quiere que despiertes. No necesitas demostrarle nada al mundo agotándote.
Lo que necesitas es aprender a escucharte antes de romperte. Porque el verdadero éxito no es llegar más rápido, llegar entero. Habrá días en los que sentirás que no puedes más. Y en esos días no te estás acercando al fracaso, te estás acercando a una decisión importante. La de cuidarte o la de romperte. Y esa decisión cambia todo. Si aprendes a detenerte a tiempo, no estás retrocediendo, estás aprendiendo a continuar mejor. Si aprendes a descansar sin culpa, estás construyendo una vida más sostenible. Y si aprendes a escucharte, estás evitando el desgaste que destruye a tantos en silencio. No se trata de hacer menos, se trata de hacer mejor, no se trata de rendirse, se trata de no perderse en el camino. Así que cuando el cansancio llegue, no lo ignores, escúchalo, ajusta, respira y sigue, pero de una forma más consciente, más equilibrada, más humana, porque al final los que realmente llegan lejos no son los que nunca se detienen, sino los que aprendieron cuándo detenerse para poder seguir.